¿Cómo les va? Otra clase, la última clase de este módulo de deporte como un derecho humano. Espero que hasta ahora les haya venido bien, les haya servido y que estén contentos con el módulo y me pongan un 10 por haber sido tan bueno explicándolo. Todo esto para llegar a este concepto, el deporte como un derecho humano. Estas 3 clases anteriores y todo el material que les dimos para que lleguemos a esta reflexión. El deporte como derecho humano. ¿Por qué el deporte como derecho humano? Indudablemente, si ustedes leyeron la Declaración Universal, no van a encontrar algo específico sobre el derecho a la práctica del deporte, porque no está específicamente así. Hay documentos, si leyeron ese documento que les dejé en la primera clase, no obligatorio, que tiene muchas hojas, pero no es obligatorio, van a encontrar que hay algunos documentos. En la Declaración de Derechos del Niño empieza a aparecer más claramente el concepto del derecho al deporte, al esparcimiento y a la cultura. En la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad aparece plenamente. Y en la Declaración, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también. Son diferentes instrumentos donde va apareciendo todos instrumentos de derechos humanos, todos de la misma categoría, no hay ninguno que esté encima de otro. Eso es un concepto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. No es una declaración o una convención está por encima de otro, la declaración es la principal y los otros no, son todas del mismo rango y todas tienen ese concepto de igualdad y de plano de base. Pero cuando nosotros nos planteamos este módulo del deporte como un derecho humano, lo que pensamos es, si ustedes prestaron atención, ¿quién tiene que garantizar un derecho? Yo supongo que ahí del otro lado están diciendo el Estado, a viva voz, y todos a coro. A ver, 1, 2, 3, el Estado. El Estado tiene que garantizar el derecho. Entonces, si nosotros planteamos que el deporte tiene que ser un derecho humano, estamos planteando la necesidad de que el Estado lo garantice. ¿Esto qué quiere decir? En la práctica cotidiana y concreta, aquellos países que han logrado, caso México, incluir en sus constituciones nacionales el concepto del derecho social al deporte, porque también algunos han puesto esta palabra, el derecho social al deporte, que no es lo mismo que el derecho al deporte liso y llano, ¿no? Cuando también planteamos el derecho social al deporte, le ponemos un plus, que es, además, este ejercicio de práctica del deporte no tiene que ser únicamente para la élite deportiva, que ese es un capítulo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, sino para todo el mundo. Cuando planteamos el derecho social al deporte como un derecho humano, lo que estamos haciendo es que si los países empiezan a incorporar este concepto en sus textos constitucionales, están obligados a brindar ya no tanto o ya no solamente la infraestructura, que es un punto muy importante en todos los lugares que se practique deporte, o sea, tendrían que haber gimnasios, centros deportivos, sino que además tienen que brindar los mecanismos para que existan personas que promuevan la práctica del deporte y el juego recreativo, que exista investigación al respecto, que empiecen a estudiar sobre cómo se debe dar esto, y además que exista la posibilidad de instalar. Indudablemente, ustedes habrán visto en las clases de Augusto también este concepto de que el deporte es una de las movilizantes más poderosos que tenemos socialmente. No es un instrumento de cambio únicamente. Puede ser un instrumento de cambio junto con otras cuestiones y con las decisiones políticas, pero es un instrumento poderoso también, y entre otras cosas, para generar un bienestar en aquello que tiene que ver con la salud y la vida en comunidad. Por eso estamos planteando el deporte como un derecho humano. En esa medida, todo lo que haremos
tiene que ser en beneficio a una construcción de todos y todas. Así que muchas gracias, les dejamos un material para que puedan leer y gracias por haber estado en este módulo.